Y brothers ahí. Ok, licenciados y licenciadas Y anexas. y Sí. anexas, ya estamos por aquí otra vez. Y brothers Es- ahí. nos tardamos un poquito porque tratamos batallando, no somos Expertos en la tecnología ahí. en la tecnología. Bueno, pero pues ahí le vamos a seguir dando pues otra vez a otro domingo más que Dios permite dar lata por aquí, ¿verdad? Porque creo que es la voluntad de que estemos al pendiente y que los mantengamos ah, ¿cómo sería, licenciado? Informados de lo que acontece allá afuera y de lo que dice Dios en su palabra. Pues ese es el único objetivo que estamos acá. No estamos acá para ganar seguidores, no estamos acá para traerlos a una iglesia. Como decimos, ya Yo hemos dicho, que me quería hacer influencer. híjole, ya no te vamos a dar permiso ahí. Somos parte de la iglesia. Sí. Al hacer estos videos, le comentaba a una persona que donde dos o tres están reunidos en su nombre, congregados en su nombre, ahí estoy yo. Entonces, no se pudo en Bueno, otro lugar, pero aquí estamos en donde Dios permita, sí, nos permita hablar, ¿verdad, licenciado? sí. Y hoy vamos a hablar Apocalipsis 19. Estamos ahí, no lo hemos terminado, que se ha detenido tantito porque es interesante lo que habla y el cómo, pues, podemos reflejar nuestra vida a través de la escritura. Si Sí, no es con la escritura, pues no va a ser de ningún otro modo, ¿verdad? sí. Bueno, y hoy vamos a hablar del 19 de 11, pero licenciado, Sí, antes ya de eso, sabes, hermanos, que el no, noticiero sí, profético. noticiero profético, que es bien, hermanos, mire, antes de que entremos un poquito a las noticias, déjenles menciono algo. Yo tengo un par de años. La palabra de Dios menciona las fiestas solemnes de Dios, que son 7 fiestas, ¿verdad? Son 4 fiestas en el verano y son 3 fiestas en el otoño, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de del Trompetas. Pentecostés. Esas son las primeras 4. Y luego después hay la fiesta de las trompetas, que es la primera. En algunas partes lo conocen como la fiesta de Rosh Hashanah, que es lo primero del año, pero en realidad es la fiesta de las trompetas. La fiesta del Atonement, siempre te pregunto cómo es, Lee, donde hacen el sacrificio para cubrir los pecados, y la fiesta de las tiendas, Sukkot. Esas son las 7 fiestas que Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a ser fiestas eternas. No son fiestas de los judíos, son fiestas que Dios estableció. Y hay una octava fiesta que inclusive Jesús la celebró, que es la fiesta de la dedicación. Nosotros la escuchamos acá como Hanukkah. Hanukkah es alrededor de diciembre también, con las fiestas de las luces. Hay una historia del pueblo, perdón, de los macabeos, que eran judíos que pelearon en el tiempo del templo, y el aceite no se acabó, aunque no le echaban aceite a la lámpara, el aceite no se acabó, y eso era un milagro de parte de Dios, y ellos celebran eso. Pero también es en el mismo tiempo de la fiesta de la dedicación, cuando dedicaron el templo, cuando lo terminaron y se iban y celebraban. Para ellos el templo era bastante, bastante importante. Entonces, desde hace un par de años, basado en las fechas proféticas, lo único que los historiadores no pueden todavía estar de acuerdo es si Jesús fue crucificado en el año 30, 31, 32 o 33. Esas son las 4 fechas posibles. Recuérdense que los calendarios han cambiado bastante. Antes teníamos el calendario juliano y ahora estamos en el calendario Gregoriano. gregoriano, que un papa lo acomodó, un papa de la Iglesia Católica lo acomodó, basado en las estrellas. Y el calendario que tenemos ahora es de 365 días al año y un día bisiesto cada 4 años es basado en el ajuste que él hizo. Pero el ajuste que él hizo no lo hizo él en el año 0, lo hizo en los años 1000, no me acuerdo, 1600, 1700, creo. Bueno, el punto es que basado en las matemáticas y en los calendarios, hemos estado viendo que como Jesús profetizó que iban a ser 2000 años y al tercer día Él nos iba a resucitar, entendemos que para bueno, basado en lo que les acabo de decir, que posiblemente los años de la segunda venida de Jesús, que es diferente al arrebatamiento, podría ser en el año 2030, podría ser en el año 2031, 2032 o 2033. Esas son las 4 opciones, ¿ok? El punto es
hay un periodo de 7 años, la última semana de la angustia de Jacob. Esos 7 años se lo tienes que restar a ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si se lo restas al 2030 y le restas 7 años, sería el año 2023, que es lo que yo le estoy diciendo que desde hace 2 años yo estoy pendiente de lo profético porque era posible que en una de esas fiestas de las que hemos hablado fuera el arrebato de la iglesia, pero ya pasó el 2023, entonces ya descartamos eso. Ahora vamos al 2031 y le quitamos 7 años, sería 2024, pero también ya pasó ese año. Ahora vamos al 2032 y le quitamos 7 años y sería el 2025, pero esas fiestas las acabamos de pasar. Acaba de concluir el año y este año de Hanukkah ya pasó, ya pasaron las fiestas que les acabo de mencionar. Ahora, la próxima de que Jesús murió en el año 2033 para llegar 2000 años después al 2033. Perdón, Jesús murió en el año 33 para después ver que al año 2033 serían los 2000 años. Y si le quitas 7 años, sería en el año 2026, que es este año que estamos comenzando. Ahora, el calendario judío, hermanos, no sé, el principio del año del calendario judío no es hasta marzo. Son muchas cosas. Lo que les estoy diciendo es que mucha gente dice, y inclusive la palabra de Dios dice, y que la gente se burla, que dónde está la promesa de su venida, que les dice a gente como nosotros, ustedes ahí están hablando de que ya viene Búrlense. Jesús, pero ni siquiera viene, ni siquiera lo otro, el mundo sigue igual, y esas cosas ya Dios nos había instruido para que nosotros no se nos quitara la paciencia. Inclusive dice, no me acuerdo del libro, ahorita a ver si me acuerdo les digo. Ahorita estamos teniendo problemas con Técnico. técnicos con mostrar la Biblia aquí, pero dice, ah, ¿qué estaba diciendo? Se me Sí, fue eso. de lo que un libro dice algo de lo que la gente se burla pero que estemos nosotros Sí, que atentos. todas las cosas siguen igual como antes, pero que aunque se tardase, ahí dice, escribe la visión en tablas, y aunque se tardase, no temas, que a su tiempo llegará, dice la palabra, ¿sí? Entonces, lo que está hablando de escribe en tabla está hablando de la profecía bíblica, de los tiempos bíblicos, que aunque parece que se tarde esa promesa de Jesús, está por llegar. ¿Por qué, hermanos? Mira, hay que darle gracias a Dios de que queremos estar con el Señor eternamente, ya queremos estar. Pero hay que darle gracias a Dios que todavía hay un poquito tiempo, porque dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, que espera que todo mundo venga a Un arrepentimiento. arrepentimiento. Entonces, es parecida tardanza de Jesús, que yo les digo, desde hace 2 años yo he estado pensando, Javier también, que el arrebato de la iglesia va a pasar, y parece que se ha tardado 2 años y la gente se burla. Eso mayormente es la paciencia de Dios para que podamos alcanzar todavía más gente, podamos alcanzar a nuestros familiares. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Para que todos procedan al arrepentimiento, licenciado. sí, sí, para Porque alcanzar, ahorita voy a dar un dato. sí. ¿Y por qué les digo todo? ¿Por qué les di todo este contexto? Para decirles que cada día, hermanos, hay cosas más proféticas. Ustedes acaban de ver, ya no es una noticia nueva. Y eso es algo profético también, porque miren, me estoy saliendo un poquito no es por parte del tema de Apocalipsis. Es la intención de Dios, Sí, licenciado. nosotros ya leímos en una parte de Apocalipsis donde vienen dos testigos. ¿Te acuerdas, Lee, que la palabra dice de dos testigos? Hay un debate entre cuáles son esos dos testigos. Lo que sí, no sabemos si es una persona física, pero una de esas personas, o física o espiritual, es la unción de Elías, y otra persona física o espiritual es la unción de Moisés. No se sabe con exactitud si va a venir Moisés de vuelta y Elías de vuelta, porque también Jesús dijo que ya había venido Elías y el que era Juan. O sea, puede venir una persona en la unción profética de otro. Bueno, el punto es que a esas dos personas, después de predicarle al pueblo judío por 3 años y medio, los matan y están tirados por 3 días ahí en Jerusalén. Y dice la palabra que el mundo se goza por su muerte, Lee. ¿Cómo se enteró el mundo, hermano? ¿Cómo se enteró inmediatamente? Y estoy seguro, ¿por qué te digo esto? Porque estoy seguro que tú ya te enteraste que Estados Unidos bombardeó a Venezuela. Muchos de nosotros, Javier y yo, lo estábamos viendo en vivo. En TikTok, mucha gente allá en Venezuela con sus teléfonos estaba
estaba grabando los helicópteros, estaba grabando las bombas que estaban cayendo en bases militares y en diferentes lugares ahí en el país de Venezuela. Y la razón mayor, ustedes saben, yo en política no, yo no me meto. El reino de Jesús es más arriba de la política. Hay una gente que está de acuerdo con la liberación, otros no, por lo que va a traer las consecuencias y todo eso. Hay pros y O contras. sea, hay pros y contras. El punto es el punto es que en el país de Venezuela, y escuché a una venezolana que decía, nadie que no vive en Venezuela hable de Venezuela porque ustedes no saben que nosotros aquí a veces la gente dice que el país de Estados Unidos va a tomar control de Venezuela, pero realmente desde muchos años ya nos ha estado controlando China, ya nos ha estado controlando Rusia, ya nos ha estado controlando Irán, tomando las ventajas de las cosas, sí, de las cosas que, o sea, del petróleo y todas esas cosas, ¿verdad? El punto es hermanos, que estamos llegando a ese punto donde la palabra de Dios dice que va a haber diferentes, como 10 diferentes reinos, que el mundo se va a conglomerar en 10 diferentes personas líderes, no solo de un país, como ahorita, desafortunadamente el presidente de este país donde vivimos, en los Estados Unidos, está haciendo eso. Ya está amenazando a Colombia, ya México. está amenazando a México, ya está amenazando, es más, ya bombardearon en la Navidad, Nick, bombardearon a Nigeria en África. Y también unos días antes de eso mataron a algunos soldados americanos en Siria y bombardearon Siria. Y vino el presidente, el primer ministro de Israel, y al parecer ya van a bombardear a Irán. Y todo eso es profético. Javier lo ha mencionado muchas veces. Se está secando el río Éufrates. Van a mover gente. Van Porque a mover gente. Y es más, fíjate lo curioso, hermanos, amigos, hay protestas en Irán y los iraníes conocen, porque antes Irán era un pueblo cristiano, hasta que entraron el Khomeini, todos ellos, los líderes religiosos Persia, están, ¿no? Persia, sí, pero antes de ellos, cuando se fue el que era presidente o rey de ahí, entró el islamismo a esa nación, había mucha gente y ahorita el Señor está salvando a muchos iraníes. Salieron a protestarle y estaban diciendo lo de la profecía de Elam, gritándole en las calles. Ellos saben que esa profecía viene de que Dios va a traer juicio sobre el pueblo, sobre Irán, por lo que están haciendo. Entonces, hermano, lo que hizo el pueblo, lo que hizo el país de Estados Unidos con Venezuela, si tú lo quieres ver políticamente, bien, si tú lo quieres ver como libertad para un pueblo, bien, si tú lo quieres ver como el imperialismo americano, eso depende de ti, pero nosotros traemos lo profético, que estamos, que estamos en ese punto donde se están posesionando los países en un lugar donde Dios había hablado de esas cosas. Entonces, las, no- también Javier me envió, hermanos, terremotos en diversos lugares. Acaba de ver un terremoto en México. Y acabo de ver, no lo vi completo, pero un pedazo de un video que la falla no dijo ella la falla de San Andrés, hay otra, pero que está aquí en los Estados Unidos. Nosotros vivimos en Illinois y debajo de Illinois hacia el sur está el río Mississippi y ahí hay una Madrid Fall, la falla de Madrid se llama, donde creen que el país de los Estados Unidos puede hasta dividirse a la mitad una vez que se abra esa falla ahí. Bueno, todas esas son cosas que ya Dios de antemano le había dejado a Juan ver. Entonces, hasta ahí mi reporte de noticias, guerras, rumores de guerras cada vez más intensas, siempre las ha habido ciertamente, pero ahora hay un conglomerado de cosas, al mismo tiempo de las guerras, al mismo tiempo los terremotos, al mismo tiempo las sequías. Ahorita estamos en una lucha económica en realidad esa es la razón de las guerras, una lucha económica por el petróleo, por la supremacía de el que tiene el control de dinero en el mundo es el que tiene el control del mundo. Por ahí el anticristo va a venir y pues nosotros tenemos nuestras opiniones, pero no tenemos certeza, ¿ok? Solo cuando la iglesia se vaya es cuando ya finalmente se va a revelar completamente, pero hay personas que se parecen. El presidente de esta nación tiene tantas similaridades a lo que el anticristo está supuestamente a hacer, pero no podemos determinar, la verdad, no, bíblicamente no podemos decir si es, aunque vemos tantas cosas, pero bueno, continuamos, y que algo más que le quieres agregar ahí. No, pues todo eso que estás diciendo, pues las noticias y hay que estar atentos porque el día de ayer, pues que se fue, que pasó esto en Venezuela,
una persona que me llamó a las 3, ya estaba despierto, es lo bueno, ¿verdad? Que a veces me paro esas horas no, pues como se le dice bíblicamente, a tener mi vida íntima con Dios, pues. Sí, Entonces esta persona me habló que quién estaría atacando Venezuela. Le digo, pues Estados Unidos ya estaba ahí, ya había sí, mandado a rodear desde cuándo a sí, Venezuela tenían y meses, casi 6 meses, le casi dije. 6 meses. Entonces ya era latente eso, pues que cualquier rato. Sí, ¿Por qué? Porque, o sea, lo que le decimos, estés atento porque esto está pasando y no es cualquier cosa. Entonces, estaba viendo un cuate que decía, pues, que por causa de que Venezuela iba a hacer un tratado, porque ¿cuántos barriles? ¿300 qué? ¿Miles de qué? 300 millones, no, 300 billones de barriles en reservas De petróleo. de petróleo Y que allí. ya las estaba negociando, licenciado, ya se estaba por unirse al BRICS. Sí, Entonces, no iba a permitir, no es que Trump dice, oh, es que el cielo estaba despejado y que era el momento ese. preciso. Ellos no necesitan que el cielo esté despejado para invadir, para atacar. Si en la noche no ven los aviones, todo es Y fue en la con, noche, ¿qué tiene que sí, ver la nube? Entonces, era porque el 6 o sea, no me crean tanto como decimos, ¿verdad? Pero sí, investiguen. Creo que el 6 de enero iba a hacer el trato con China para unirse al BRICS y darle el petróleo para hacer un tratado con el BRICS, para que ellos lo explotaran para el que ellos lo petróleo. explotaran. ¿Y qué iba a pasar con esto? El BRICS iba a agarrar poder y iba a debilitar a Estados Unidos porque ya no iban a comprar el dólar. Sí, Ahora, ¿qué pasó con esto? Mismo Trump lo dijo. Si sí, China quiere petróleo, que venga a mí y le vamos a vender petróleo. sí. Pero para eso primero lo que decías tú, porque y eso me lo ha explicado El cuate. nuestro hermano, un cuate de nosotros que el Alfonsín, por ahí le mandamos un saludo que él me ha explicado cómo es que, o sea, la razón por la cual el dólar es fuerte en el mundo porque es la reserva mundial. Se hizo un tratado donde toda transacción de petróleo se tiene que hacer a través de dólares. Entonces, por ejemplo, Javier y yo somos mexicanos. Si queremos comprar desde nuestro país México petróleo fuera de México, porque México produce petróleo, pero si quisiéramos comprar petróleo, primero le tenemos que comprar dólares a Estados Unidos para entonces ir a la OPEC y poder comprar petróleo de otros países. Y en cada compra de dinero, pues el país el Tesoro de los Estados Unidos se lleva su porcentaje por ser el fiat global, el dinero con el que se maneja. Entonces, si BRICS, lo que decía Javier es, ahorita esa es la lucha de poderes. Si BRICS se hubiera quedado con todo el petróleo de Venezuela, Estados Unidos se iría a la quiebra, porque ya se terminó Sí, las reservas de petróleo de Estados Unidos ya. ya, ese fue el miedo de Estados Unidos. No tanto porque, ok, sí está bien, no estamos en contra de nada, sino, está bien, celebren, pero al final de cuentas el que usa a esos presidentes es Dios. O sea, el Sí, Dios, él quita reyes y pone. sí, O sea, dice, oren por las autoridades porque son puestas por mí, dice sí, Dios. Entonces, esa es la razón, o sea, si estás atento bíblicamente nosotros tratamos de conectárselos. Le dije a esta persona que le iba a mandar las escrituras, pero si las ve ahorita, pues que las vea, ¿verdad? Ya, sí, ya no tengo mucho en afán por mandarlas, pero si no las ve, pues que me diga, se las mando. En Daniel 11 no lo pudimos poner en la pantalla, ahí en la sí, computadora, ¿verdad? Pero en Daniel 11, esto es las visiones de Daniel después de que ora y le dice Dios, y le dice mismo la apariencia, el que tenía apariencia de hijo de hombre, que es sí. Jesús. Esto va a ser para los tiempos finales, séllalos, ¿verdad? Entonces, en el 11 dice, licenciado, para que me acompañes ahí. Daniel 11, Daniel 11:1. Es más, lo voy a poner aquí, te regreso a Romanos 7, acuérdame. sí. Para que no. Ahí leemos juntos, licenciado, júntate con un cristiano. Vamos a Daniel 11, Ajá. Si no, aquí la tengo, ¿eh? sí, Ahí está. Dice, yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El 2, pero se va a ver al revés. el 2. Oh, Y ahora que te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto será, fíjense, el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, que es lo que está haciendo este cuate, ¿verdad?
Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y partido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según su dominio con el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, ¿sí ven? Ahí se levantará el tres, luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero será fuerte con sus riquezas. ¿Y qué va a pasar con el petróleo, licenciado? Sí, Ahorita ya con esto que pasó ya no le importa a él. Si le bloquean allá el Golfo Pérsico, sí, ya no. ya no. Entonces, Porque ya están, de seguro ya están mandando empresas a que vean cómo es que restablecer el output, cómo sacar, cómo restablecer lo más rápido la producción de petróleo. Y es que, hermanos, déjame sí, parar ahí sí, y sí, digo, otra vez, no cuestión de política, pero la palabra de Dios es una, dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y dice también en Eclesiastés que lo que ya fue será. Entonces, cuando Javier está leyendo la profecía de Daniel, esa profecía pasó con aquellos reinos que tuvo la visión Daniel de la imagen y bueno, Daniel no, Nabucodonosor tuvo ese sueño de la imagen, Daniel se lo interpretó, pero luego Daniel tuvo la imagen también de una bestia, tiene todo el sueño de una bestia, que son bien similares y que son reinos, y lo que les iba a decir es esto, o sea, hay un dicho que dice que no se reinventa la rueda. La maldad del hombre sigue siendo la misma y sigue siguiendo los patrones de los imperios anteriores, de cómo amasar poder, de cómo amasar riquezas para controlar el mundo, de cómo amasar riquezas para causar que el mundo venga y se doblegue ante ellos. Siempre han sido así todos los reinos. En este caso, ahorita es el Estados Unidos, que es el imperio número uno del mundo, si se puede decir así, el país. Ya no somos imperialistas, pero en realidad sí, si lo ves. Pero hubo un tiempo que fueron allá en Europa, que era España, que era Francia, que si ustedes saben, o no sé si sepan historia, hermanos, todavía hay un pleito por una isla en Argentina. O sea, cómo desde allá, desde la UK, desde el Reino Unido, vinieron a la isla de las Maldivas, y se la pelean todavía Argentina, que es el país que está en la Patagonia, en la parte más al sur, y la UK, que está casi, casi al Polo Norte, cómo esos reinos venían y querían controlar el mundo. ¿Cómo es que Brasil habla portugués? Porque Portugal anduvo también queriendo conquistar el mundo. ¿Cómo es que la mayor parte de Latinoamérica habla español? Porque España en su tiempo era el imperio poderoso que vino a todo este lado, pero ahora lo que tú estás diciendo, este país de los Estados Unidos está queriendo ganar todo este hemisferio para controlarlo política y económicamente y ya no tener que depender, como dices tú, de aquel lado. Y ya le estaban quitando, y todo eso, le estamos dando noticias, historia, para que ustedes vean lo profético, cómo se está acomodando. Hasta hace unos meses antes de entrar el presidente de aquí, ya le habían dado el canal de Panamá a control a China y el que controla el canal de Panamá, ahí pasan billones y billones y billones de dólares, porque los barcos se ahorran un viaje de semanas de ir hasta abajo y hasta la parte más difícil del mar. No sé si ustedes sepan, pero entre lo que es el Polo Sur y Drake Passage se llama, entre la punta de Argentina y el Polo Sur, se llama Drake Passage. Ese es el lugar más difícil de todo el mundo para que los barcos pasen. Ahí está. Entonces, por eso hicieron el canal de Panamá para ahorrarse todo ese viaje de semanas y poder ir a California y a Canadá del otro lado. Entonces, el que controlara el canal de Panamá controlara muchísimo dinero. Y entonces al momento que entró este presidente envió aviones militares y volvieron a tomar control del otra vez canal. los Estados Unidos controla el canal Porque de ellos Panamá. fueron parte de eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las alianzas que está haciendo parecer alianzas, pero ganando realmente un poder con los países, ya ahora en Argentina, el país de Argentina. Estados Unidos le acaba de dar 40 billones de dólares al presidente de Argentina porque Argentina es el país más pobre ahorita o uno de los países más pobres en Latinoamérica por lo que hicieron, por lo que roban los presidentes, siempre lo mismo.
y Estados Unidos les dio 40 billones de dólares para estabilizar. Hace unos meses se los acaba de dar. Entonces ya lo tiene como aliado. Ahora, según liberó al pueblo de Venezuela, ya va a tener al pueblo de Venezuela como aliado. Pero una señora, me dio risa, una señora puertorriqueña dijo, bienvenidos venezolanos a las colonias americanas. Como ya ves que Puerto Rico es un país libre asociado que le pertenece a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere, como ahora fueron, agarrar un pedazo de Puerto Rico y lo usan como bases militares. No les piden permiso. No es un país verdaderamente libre. No es un país que pueda votar por su propio presidente. Así es lo mismo que acaba de decir el presidente de este país que va a tomar control de Venezuela. Bueno, el punto que les decimos otra vez no es política, pero es apoderarse del control de todo el continente americano. Eso es lo que tiene en el corazón este hombre que es algo que ya Dios había revelado en la Biblia. Y esto es como un refresh, ¿no? Que les estamos dando. Porque empezamos con el libro de Daniel y luego nos brincamos al libro de Apocalipsis, Sí, porque van de la mano. Y lo que decía el licenciado, o sea, lo que les hablábamos de ese poder, de ese que iba a agarrar poder y riquezas y se iba a engrandecer. sí, Y es lo que, si lo ven, es literalmente lo que está pasando. Con esto sí, que hizo con Venezuela, va a controlar. sí. Ahora, déjenme ¿Qué les le van digo, a hacer? lo que les he dicho, hermanos, otra vez, otra vez, otra vez. Arrestaron a Jesús, déjenles doy ese contexto, y yo ya lo había dicho en un video anterior, arrestaron a Jesús y lo trajeron al gobernante de ese tiempo, Poncio Pilato. Y lo presentaron, los judíos lo presentaron ante Poncio Pilato y le dijeron, nosotros no le podemos hacer nada porque estamos en la fiesta de la Pascua y tú eres el gobernador, Pilato. Y Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿y eso quién lo dice? ¿Lo estás diciendo tú o te dijeron? O dice, O dicen. Y Poncio Pilatos en pocas palabras le digo, a mí qué me importa, yo soy de Roma, pero esta gente te trajo a acusar de eso. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque ahorita vamos a decir, siempre estamos con esa peleadera de que, yeah, sí, los republicanos son el diablo y los republicanos dicen, los demócratas son el diablo. Y dentro de los republicanos y los demócratas hay creyentes en Cristo Jesús que nos vamos a ir a la hora de que el Señor nos rapte. Entonces lo importante aquí no es ver la situación que está pasando como política, sino verla profética, hermano. Es lo que queremos enfatizarte. Que este presidente, este líder de este país está ganando por la fuerza, influencia en todo el continente americano, porque la palabra de Dios ya revelaba que iba a haber 10 reyes que iban a tener control y que le iban a entregar muchos, ahí lo tengo, licenciado, es lo que iba a decir. muchos les digo que esto y esto está mal. Sea, mire, está mal si fuera Trump, si fuera Biden, si fuera Obama, si fuera Bush, Sea quien sea. si es Claudia Sheinbaum, si es AMLO, si es el mexicanos, mexicanas, Fox, si es el otro que de Fox, Calderón. Calderón o Salinas de Gortari, que tú le beses los pies a un hombre, a una mujer, a un líder político por posiciones políticas o ganancias deshonestas, va en contra de la palabra de Dios. Tú tienes que ir más arriba de eso. Tienes que ver lo político y lo que está pasando como, oh, sí, cierto, pero es miren, perdón que que esté hablando, está Sí, sí, un no. hermano que es cubano, que lo quiero mucho, es unas personas ya de edad avanzada, el hermano Andrés Valdés. Él es cubano, él está, todavía tiene su esperanza en su corazón, porque escuchó hace muchos años que alguien profetizó que después de la libertad de Venezuela, que esto es lo que ahora se está Manejando. vendiendo como la libertad de Venezuela, iba a venir la libertad de Cuba. Y casi que Y ahí les va, curiosamente, el secretario de Estado del presidente de este país es es, cubano y quieren acabar con el gobierno comunista de Cuba. ¿Por qué? No porque estén tan interesados en el gobierno comunista de Cuba. El problema es una geopolítica, hermanos, de que mientras Cuba sea independiente y sea comunista, tiene alianzas con Rusia y con China y ellos pueden traer armamento militar, inclusive bombas nucleares a 90 millas de Miami, que toma, ustedes saben, uno de esos hypersonic missiles le tomaría 30 segundos si lo dispararan desde. Eso es lo que en realidad los gobiernos y los políticos pelean, no es darle libertad a la gente, es, esa, es amasar supuestamente
guardar los intereses de un país. Entonces, por eso les digo, nuestros ojos como hijos de Dios tienen que ver más allá de lo que ve el papel, de lo que ves en las noticias, de lo que lees en Univisión y Telemundo, porque cada uno de los países políticos, perdón, de los partidos políticos tienen lo que le llaman en inglés bias, like, te están hablando desde su manera de pensar las cosas, pero nosotros te estamos hablando desde la manera que Dios, Sí, y mencionabas curiosamente que de 10 de los 10 reyes de la tierra que se van a juntar. que se van a juntar y Ahí va a va, salir un cuernito, los 10 ahí cuernos. va. Apocalipsis 17:12, licenciado. No lo puedo poner. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O Sí, sea, todavía no reciben. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes. 17 ¿qué dije? Sí, 17:12. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Y juntamente con estos tienen un mismo propósito, licenciado, dice ahí. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá porque él es señor de señores, rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Y O sea, fieles. quiere decir que esto que él los vencerá el cordero, ¿por qué? Viene contra la iglesia, no viene contra un sistema político. Todo es contra la bestia. Contra la bestia. Y este cuate tiene todas las señas del anticristo. Entonces, que los que somos hijos de Dios tenemos la esperanza que Él nos va a salvar, nos va a librar de estas cosas, porque Sí, aquí en este capítulo Él viene a, si ves el título que decía al principio, condenación con la gran ramera, o sea, y que dice, Él viene a juzgar ya con sí, poder, ya viene, no es de que voy a traer a mi iglesia primero, no, Él ya viene aquí, Él ya vino por su iglesia antes que nada, sí, sí. porque Y la esa es lucha la, es contra la iglesia de Cristo. y hermanos, esa es la razón por la que muchos de nosotros, no, Javier y yo, no, no solo Javier y yo, muchos, es que hay esta teología. Teología es el estudio de la palabra, ¿ok? De Dios. Teos, Dios, logía, estudio de. Y en la profecía bíblica hay tres maneras de creer en cuestión a lo del rapto de la iglesia. Muchos creen, como nosotros, que es antes de la tribulación. Algunos creen que es en medio de la tribulación y otros creen que es al final de los 7 años que les hablábamos de la tribulación. ¿Por qué razón antes de la tribulación hace más sentido? Precisamente por estas cosas, porque si el anticristo se revela y el Espíritu de Dios ya no protegiera a la iglesia, ¿a quién creen que van a matar primero? No se van a ir, se van a ir por todos los creyentes para eliminarlos de la tierra, pero ahí les va todavía inclusive más allá. Hay todos los chamanes y videntes y gente que se conecta con seres espirituales según ellos, hablan del desaparecimiento de los que son reptilianos y todo eso. O sea, inclusive el Satanás del otro lado que le están metiendo ideas raras para mí, y a mí no me sorprenden, están esperando que toda esa gente se vaya para que según entre una paz mundial. Y la Biblia dice bien clarito Aguas. que el mundo no trae, que el mundo no puede dar la paz, que la única paz puede ser dada por Jesús. Y también dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, destrucción de parte de Dios, ahí Dios va a retirar su. Es más, Dios va a usar, va a liberar a los demonios para que ataquen y traigan juicio sobre la gente, los que tienen cadenados abajo del río Éufrates, para que vengan y con un aguijón. ¿Cómo va a ser exactamente? La Biblia no da tanto detalle, pero ¿cómo le van a traer eso al mundo? Imagínense, si los demonios supieran que la iglesia todavía está aquí, a los primeros que iban a buscar es a la iglesia. Por eso es que, y nosotros somos llamados no fuimos llamados a ira, hermano, por eso queremos amigo, familiar, por eso queremos que creas en el Señor Jesús. No te estamos trayendo te estamos trayendo a la iglesia de Jesucristo, Es, no a una es- denominación. Eso es lo que somos. O sea, no nos vayan a tachar de los super no sé qué, ¿verdad? Super saiyajines ahí No, que no, no la sabemos de toda, pero la escritura bien dice claro, ¿verdad? Donde están dos o tres, sí, eso es parte de la iglesia, porque estamos reunidos en su nombre, en su no nombre. estamos reunidos en ninguna denominación. Sí. Así que los que nos vayan a estar viendo, esa ya son parte vamos a ser dos o tres más Son parte de la iglesia de de Jesucristo que Jesucristo estamos, reunidos en su nombre. sí, No es para ganarnos a una denominación como tal. sí, Es para que ustedes
encuentren la verdad y sean libres de que no van a sufrir todas esas cosas. Sí, Pero si en último caso creen, en el último de los casos que digan, como hablamos el domingo pasado, ok, sí creo, vas a ser parte de la gran tribulación, sí, porque hay una escritura en el está más Apocalipsis. apocalíptico No, que hay una, hay una escritura que habla en Apocalipsis, no sé cuál es el que habla, hay dos capítulos que hablan de los 144,000. el 7 y el El 14. 7 y el 14 que dicen, ¿y estos quiénes son estos, señor? Ah, estos son los que salieron de la, Oh, no, esos no son de los 144,000. Eso es antes, Lee, en el ajá, 6, que antes, ajá, que dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. tribulación. Hay una tribulación y hay una gran Sí, tribulación. Entonces, esos que salieron de la gran tribulación, porque en el último, quiero creer que creyeron en el mensaje de lo que le estamos hablando del evangelio. sí, No son palabras de nosotros, no, son palabras de Jesús dadas a Juan por medio del ángel. sí, Entonces, los que no llevamos, atravesamos la tribulación, es punto y aparte. sí, Pero eso es lo que queremos, lo que le decíamos el domingo pasado, que lleguen a este punto, sí, que aunque pasaron por la gran tribulación en el final de la historia de la humanidad de la tierra, creyeron sí. en quién, en el En- unigénito Hijo de Dios, pues, al quien tú has enviado. y es que Javier decía la semana pasada, hermanos, y eso pues es la verdad bíblica. Estaba hablando, y vamos a continuar ya de las bodas del Cordero. En las bodas, ustedes saben, por tradición, y eso en realidad no da luz a cómo es que va a trabajar todo esto. Cuando un familiar tuyo, un amigo, alguien, inclusive tú vas a celebrar una fiesta, una boda, una quinceañera, un cumpleaños. Primero haces cálculos de cuántas personas vas a invitar para agarrar el lugar. Y una vez que ya dices, oh, pues van a ser 100, 200, 500, 1000, los que sea, entonces la otra parte es hacer la invitación a la fiesta. ¿Para qué hacer la invitación a la fiesta? Para poder calcular Es todo. lo que está haciendo Dios aquí. Sí. Dale, Y dale. la tercera parte que deberíamos de hacer muchos, pero les soy sincero, la mayoría no lo hacemos. Cuando tú recibes una invitación, no sé si te has dado cuenta, ah, dice arriba unas letras que son una palabra en francés, RSVP, que quiere decir que reservas. Y la persona que te está invitando te pone un número de teléfono y te pone cuánta cantidad de personas te está invitando. Si eres una familia como la mía, te pone 6 o 5, 7 o lo que la cantidad. Y ese RBCP te pone el número de teléfono para que tú llames y hagas la reservación y le digas a la persona, sí voy a venir. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que esa persona te tenga una mesa preparada, Apartada, apartada, un lugar apartado. un lugar y todo eso. Y entonces, a medida que va con lo que Javier está diciendo, a medida que se va llegando a la fecha, en cuestión al reino de Jesús es un poco diferente, pero a medida que se va llegando a la fecha, hermano, amigo, familiar, ¿qué haces tú? Te vas a poner guapo, vas y buscas el vestido, buscas el traje, si es una boda, te cortas el pelo para verte presentable ese día y te alistas para celebrar la celebración que tenga que ser. En el caso de nosotros, también se le ha dado, se le ha concedido Que se a que vista. se vistan de lino fino. Pero el problema donde hay el break, donde hay el corte es en ese de la reservación. La palabra de Dios y esa escritura se usa mucho para presentar el mensaje de salvación porque aplica. La palabra dice que Jesús está tocando a la puerta y que Él lo que quiere es que tú le abras la puerta y está hablando de su corazón. O sea, Jesús no, fíjense, por eso ahí ¿Qué dice la escritura? Como si rogase a través de como si nosotros. rogase a través de nosotros. Ey, y no creas que somos los testigos de que vamos a ir tocando casa a casa. Nosotros estamos tocando la puerta de tu corazón, que es diferente. Ya, Es la revelación del Espíritu de claro, Dios, no es claro, el claro. conocimiento. Porque Pablo decía, y me acordaste, Pablo decía, yo no vine con ustedes Conocimiento con, humano, con palabras humano, así humano. humanas, sino vine con el poder de Dios. El poder de Dios es el que cambia el corazón de las personas. Pero Y ahí, qué bueno que dices, Pablo, ahí, ahorita entro ahí. tú tienes que aceptar la invitación de Dios de recibir su sacrificio y el derramamiento de su sangre como pago de tus pecados.
como en Zacarías también dice que se presentó un hombre mugroso y luego le cambiaron a vestiduras blancas. Eso es lo que nos pasa cuando aceptamos el sacrificio que él hizo. Entonces ya nos da las vestiduras blancas para poder entrar y disfrutar ya está reservado tu lugar, no por lo que tú hiciste. Fíjate, y otra cosa, tú le brincas cuando Tú quieras. dale, señor, el Espíritu va a guiar ahí. Tú, esto, Cuando te invitan a una boda, hermano, porque ahorita andamos a veces, las obras que hacemos las hacemos porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Y fuera de ese espíritu, estamos aquí predicando, hablándole a la gente. Pero sabes una cosa, cuando una persona te invita a la boda, la persona que te invita lo hizo todo ya. Ya preparó el lugar, ya preparó las mesas, ya preparó el orden de la fiesta, ya preparó la comida. Tú solo en agradecimiento, en amor por ellos, te tienes que presentar con los vestidos que son los vestidos dignos para una boda. Porque inclusive yo no sé completamente la interpretación de eso, pero hay una parábola donde dice Jesús, ¿cómo entraron estos todos mugrosos? Échenlos afuera donde se oye el crujir. el Y, solo y el crujir de sí, dientes. pero Él hizo todo en la cruz y ya una vez que eres salvo, ya tienes tu lugar puesto, ya de ahí lo único que te tienes que Dijo, preocupar es mantener tengo limpio. que hacer esto para ir a preparar. Sí, Tengo que morir sí, porque voy a preparar morada. lugar, morada para ustedes. Entonces, lo que decías de Pablo, licenciado, que no vengo con palabras humanas, Sí, sino con el poder del Espíritu. Y fíjense lo que los que les voy licenciado, si Dios nos guía por ahí, le damos. sí, Pero es necesario que entiendan porque se escuchan varios comentarios. Yo he hablado con una persona estos días y hemos hablado de ti, hemos hablado de mí, porque por la situación ahí que, andas chismorreando sí, bien, ando bien. chismorreando de ti, no, de la buena manera, porque lo que hemos atravesado en el mismo, tú sabes, lo que yo viví y lo Sí, que, o sea, aquí íntimamente. Entonces, mucha gente va a decir, estos cuates son malos. sí, Entonces les quiero traer un ejemplo rápido, licenciado, de mi papá. O sea, mi papá sabía mucha palabra, mucha escritura, seguido que él me mandaba que esta escritura, que él, cada que encontraba una escritura interesante, pero siempre bien mal hablado, licenciado. Siempre quería arreglar las cosas a los golpes. Siempre decía, de sangre caliente, de sí, tierra caliente, tierra, sangre caliente, sangre caliente, hijos del trueno, dices tú. hijo del tren. Y así parecidos somos, pues, ¿no? Sí, Entonces, y hasta la vez nunca se le quitó las malas palabrerías. sí, Pero lo bueno que se fue siempre rechazando la idolatría, siempre hablándote de Dios, siempre hablándote de Jesús, el único camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que decía el licenciado, Pablo dice que no vino con palabras humanas como él entendía antes de matar a a los creyentes, sí, porque él antes mataba a los creyentes. Ya cuando viene la conversión que se le aparece rumbo a Damasco Jesús, entiende ahora, dice, esto es basura. sí, Antes eran palabras humanas, ahora es en el poder. es del No espíritu. es de que va a venir Pablo, sí, sí hizo esas cosas Pablo, Sí, pero no es de que va a decir en el no, sano, sí, sí hizo esas cosas, pero ahora nos impacta con sus palabras porque ahora entendemos lo que no entendíamos antes. Ahí sí, está el maestro de la ley en Lucas 25, en el samaritano. Tú eres intérprete de la ley y no sabes cómo. Tú eres y me estás preguntando estas cosas. sí, Palabras humanas, sabían la ley, sí, pero con palabras humanas interpretaban. No entendían qué era la salvación, no entendían qué era la vida eterna. sí, Y por eso Pablo fue el apóstol, el mismo se dice, soy apóstol de Jesucristo a los gentiles, a nosotros. O sea, sí, ese fue para que alcanzara a nosotros, porque antes, casi a la mayoría de los 11, porque Judas se ahorcó, fue a los judíos, la mayor parte. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué esta escritura, licenciado, es en Romanos 7, ajá, eh, eh, 14? Dice, ya es cuando lo busques ahí, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque él hacía, él no era, él no se, él se consideraba bueno, sí, pero hacía las cosas que él no quería. Lo que aborrecía, él terminaba haciendo esas cosas. ¿Y qué hizo Pablo? Dices tú, vino en el poder del Espíritu después, hizo cuántos milagros, ¿verdad? sí, Bueno, dice el 16. Y así lo que quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que decía el Sí, licenciado. Que no viene con palabras humanas, sí. viene, está hablando en el poder. Y mira la vida de Pablo. Te está diciendo que él no es malo, pero termina haciendo lo que está mal. Todavía es la calabaceada, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Yo pasé por el proceso del divorcio y me divorcié. No tengo pena de decirlo. No está bien delante de Dios, puede ser, Sí. pero no estaba en mí hacerlo. Eh, Podemos decir, y si me va a ver que vea, hicimos lo máximo que pudimos, estiramos nuestro ego, nuestra resistencia para aguantar a lo que es bueno delante de Dios, porque el matrimonio es bueno delante de sí. Dios. Pero llegas a un punto, vas a llegar a un punto, licenciado, profetiza, hijo de hombre, ya no vas a aguantar, porque eres humano y eso no está en ti. Sí, El yo quererme separar no era lo que estaba en mí en sí, realidad. Tengo mis fallas, mis culpas, mi parte de mi culpa, sí. Pero ahí está Pablo que dice que qué. Pero eso aborrezco, no lo quiero hacer, pero lo termino haciendo. No, sí. y no, y cuánto no impactó. Ahí está en Hechos 16, cuando encarcelados en la cárcel con este cuate, no me acuerdo quién era, que cantaron, en lugar de quejarse, cantaron y oraron. Silas. Silas, que oraron y tembló y cayeron los grilletes de las cadenas y al que los estaba guardando fueron y le predicaron a su casa y fueron salvos. Cuando fue ya encarcelado allá en la isla de Malta, cuando lo muerde la culebra y la gente pensaba, este güey, este mortal se va a morir. Sí, ¿Y qué dije? Estaban esperando a que cayera. Y no lo mató o sea, para que vean la vida que fue de Pablo, para que los que nos vayan a ver digan, estos cuates santurrones se creen, ¿no? Pero ahí está la misma historia de Pablo. ¿Qué hizo? sí, ¿Qué está hablando? Por eso les decimos, decía aquel guate, ¿no? ¿Cómo? No entiendo, Dios. Mira, sí, ¿por qué dejó la vida de Pablo que la redactara así y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo? sí, Para que entendamos que no estamos haciendo lo que queremos, pero al final de cuentas no queremos, pero que no te queda opción, licenciado. sí, No nos queda opción de tomar decisiones fuertes, sí, porque en realidad se va a impactar tu círculo, si le podemos decir así, sí. ¿entiendes? Y- Y miren que yo he notado y yo he querido hablar mejor, a lo mejor en otro día hablamos de eso, porque no solo para entender que vivimos en los últimos días, en los tiempos proféticos, no solo es hablar de Daniel, no solo es hablar de Apocalipsis, no solo es hablar de Mateo 24, donde le preguntan a Jesús cómo va a ser en los últimos tiempos, pero inclusive en Timoteo le Ujú. dice, ¿cómo van a ser los hombres en los últimos tiempos? Y esa es otra de que ustedes pueden decir, bueno, pues guerras, rumores de guerras y todo eso ha habido siempre, pero también en Timoteo dice, el carácter de los hombres en los últimos días. ¿Por qué les digo esto? Ahí dice que hombres amadores de sí mismos y esto, hay muchísimas cosas, luego hablaremos de eso. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, como lo decía Javier, vamos a ser atacados de tantos lugares para que soltemos nuestra fe en Dios. Y una de las cosas más grandes que a veces el diablo usa es lo que decía Javier, que hemos hecho decisiones en la carne y entonces Satanás viene y te quiere condenar y decir, El aguijón. hey, ya no cabes en el reino de Dios porque mira, estás divorciado, lo que decías, o mira, cometiste este error, o dijiste una mala palabra, o esto y lo otro, y Satanás te quiere traer Condenación. esa condenación. Pero Jesús dice, y esa palabra me ha hablado a mí mucho tiempo, Jesús dice, agárrense aunque sea de lo poco, hermanos, amigos, agárrense aunque sea de lo poco en este último tiempo, porque acuérdense, todo va con, la palabra de Dios es un rompecabezas. Jesús les decía, muchas veces, fíjense, Jesús decía, construyan su casa en la roca, que es Él, no en la arena, porque a las dos les va a llegar el agua. O sea, eso nosotros los cristianos, los creyentes, no estamos exentos de problemas. A mí me un ataque al corazón que casi me mata y todavía sufro de eso.
Entonces me llega el agua, problemas, lo que dice Javier, de relaciones, de familia y todo eso, está el agua constantemente llegándote. Pero si estás agarrado de Jesús, ¿Dó- cuando el agua se baje, todavía vas a ¿Dónde estar está agarrado de Jesús. cimentada? Ahora, vean, a través de la Biblia, hermanos, siempre hay eso. Jesús decía, pónganse la armadura de Dios, porque va a venir el día malo. También decía Job, o sea, a través de toda la palabra, Job perdió la salud, perdió a sus hijos, Perdió todo. perdió todo. Y aparte la mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Esa es la única cosa a lo que te quiero llevar es, si no hay nada más de lo que te puedas agarrar, si tu economía está mal, si tu matrimonio o familia está mal, si tu trabajo está mal, si tu salud está mal, del único que no te sueltes es de Dios. Decías tú de Job, con todo esto dijo, él dijo, Sí. Jehová quitó, eh, Jehová dio, pero no maldijo el nombre de Dios. y Dios dijo, y en todo esto no No pecó, pecó Job. porque inclusive puede ser ignorante. Mira, hermano, déjame te clarifico algo. La blasfemia contra el Espíritu de Dios es llegar hasta el final de tu vida y decir, yo no acepto a Jesús, no salva. Porque a veces la gente piensa que blasfemar es decir, blip Dios, pero mucha gente ha hecho blip Dios y luego se convierte y ya dejó de decir malas palabras. Entonces, si a veces mire, yo lo he pasado, yo no sé si Javier lo ha pasado. Yo pasé un tiempo cuando una crisis de fe, pasa uno por crisis de fe. Juan, primo de Jesús, ahí les va, fíjense el caso. Mi caso es diferente, yo no estoy al nivel de Juan en ese sentido. Jesús dice que somos más grandes que Juan, pero nada más la historia. Javier les contó la semana pasada. Cuando María vino, cuando ya estaba embarazada, penitas de Jesús, que había concebido a través del Espíritu Santo a Jesús, vino a visitar a su prima Elizabeth, una señora ya grande de edad que nunca había tenido hijos, pero que ya estaba 6 meses embarazada. Entonces María y Elizabeth eran primas, entonces Jesús y Juan el Bautista eran primos también, ¿ok? Y dice, vean, les estoy dando la historia para que vean, y dice que que cuando María se presentó con Elizabeth, brincó Juan dentro de Elizabeth y la palabra dice, oh, y ahí es donde Javier les ha dicho que la que dijo bendita entre las mujeres era Elizabeth, no No, fue Dios ni el el que le ángel. dijo, ni el ángel, fue Elizabeth. La bendición fue de parte de Elizabeth. Y la Biblia dice que desde el vientre de su mamá, Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí les va, fíjense, desde bebito estaba lleno del Espíritu Santo. No solo eso, hermano, póngale atención. En ese tiempo ya se había dividido el servicio del templo en 24. Ya no era un solo sumo sacerdote, eran 24 que se lo dividían. Ezequiel, el papá de Juan, era uno de los sacerdotes que servía en el templo por temporadas. Entonces, ¿quién creen que era el heredero? Era como Aarón y sus hijos. Era Juan, Era Juan el heredero del servicio del del templo, sacerdocio. del sacerdocio. Entonces, de segurito el papá lo entrenó, pero hasta que Dios lo llamó y Juan se fue a vivir allá a comer langostas, que son chapulines Ah, y es miel, cierto. Por y, eso, por eso los de Guerrero comemos chapulines humiles. humiles, son las tribus perdidas de Israel. Y Juan, cuando entendió el llamado de Dios, se fue. Imagínense, Juan era medio año más grande que Jesús en edad. Nada más. Juan tenía 20, 30 años cuando Jesús empezó su ministerio también. Y Juan empezó también su ministerio a esa edad más o menos. ¿Ok? Y fíjense, entre todo este proceso, le estoy contando ese contexto, todo este proceso desde el vientre de su mamá hasta los 30 años, se preparó para, decía él, yo soy la voz en el desierto que dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Él fue el que bautizó a Jesús para que se cumpliera toda justicia. Él fue el que le decía, no crean en mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. A él sígalo, él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo los bautizo en agua, decía Juan, pero este los va a bautizar en Espíritu Santo. Y cuando lo metieron al bote a Juan, a la cárcel, Mandó cartas. dijo, ay, vayan, pregúntenle a Jesús si este es Viene su crisis de fe. la crisis de fe. Pero en esa Las crisis, dudas vienen. sí,
Ahí dale, Liz, no te Pero preocupes, no, o licenciado. sea, inclusive mi hermano, si pasas por un problema de salud, si pasas por un problema emocional, si pasas por un problema económico, si pasas por un problema de como lo que hay aquí en persecución en contra de razas, porque eso es, curiosamente, casi ninguno de los países o ninguno de los países a los que se les prohíbe entrada a Estados Unidos son blancos. Pónganle, búsquenle, que vean. Si es persecución racial, no te sueltes de Jesús. Puestos los ojos en En Jesús. Jesús. Como dice el licenciado, entiendo por dónde va. Juan predicó, dijo, este es el Cordero. Juan, licenciado, dice la palabra, por eso escribe Juan el apóstol, en el libro de Juan el apóstol, Sí. que Juan daba su testimonio, que él escuchó una voz, nadie más la escuchó, Nadie más. Él y Jesús. ni el mismo Juan estaba todavía, Eh, todavía no escogía, de ahí se fue a escoger a sus discípulos. sí, Que él mismo da testimonio que oyó una voz del cielo que que decía. decía, este es mi hijo amado. Él mismo escucha la voz de Dios. No, y aparte de que la escuchó, Dios le dijo, al que Que venga, veas, al que veas que viene el Espíritu que desciende como paloma, este es. este es. O sea, tenía todos los. Y dudó cuando, y ya, o sea, Vino la crisis de hermanos, fe. mire, vino la crisis de fe, vino la duda, mandó preguntar si este era el que esperábamos. Mismo Jesús sabía el propósito que vino a hacer y cuando va a orar ahí por ahí Juan 19 que ora en el Getsemaní, le dice, ¿no ven que estoy triste hasta la muerte? Eh, Por eso Juan mandó a preguntar porque él ya estaba sintiendo que lo iban a cortar la sí, cabeza. Por eso mismo he sido muy repetitivo en Hebreos 4:14 que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras vidas, sino uno que fue tentado en todo. sí, Le sí, llegó la duda a Jesús o no, Padre, ¿por qué me has abandonado? sí, Entonces les decimos todas estas cosas porque vienen cosas difíciles. sí. Como decía el licenciado, vas a tener crisis, pero no te sueltes, no dejes de poner los ojos en Jesús. Y especialmente, escúchanos, mayormente es para los creyentes, inclusive para los no creyentes, pero hermanos creyentes, si estás pasando por ese tiempo difícil, que te has alejado de una congregación, Que sentiste que algo se desconectó. A ver, sí, pues, que parece que sientes que Dios no te habla o que Dios se ha alejado de ti. Dios nunca, nunca, Dios está en todos lados, nunca se ha alejado. hermanos, Y a través de nosotros te está, instando, te sí, está animando. animando, llamando a que, aunque dice, yo conozco que lo que tienes es poco, decía Jesús, le diga a una de las iglesias en Apocalipsis, pero retén lo que tienes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque anda uno como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como en ese momento la esposa de Job diciéndole, maldice a Dios y ¿Qué, muérete. qué dice el licenciado Colosenses? Pero hay una acta de decretos. Sí, sí. ¿Pero De qué dice? decir, mira, ahí está, mira, como nos pasa a nosotros, hermanos, porque eso pasa por la mente. Mira, ahí está. No que tu Dios es, un ejemplo les pongo, como yo, no que tu Dios sana y tú te tuviste un ataque al Que corazón, Dios es amor. no que tu Dios es amor, no que tu Dios es tú, y constantemente Satanás te va a estar atacando, pero tú no, no, bueno, no puedes hacer oídos sordos a eso porque siempre lo estás escuchando, pero no te sueltes de la mano de Dios, que estamos bien ¿Qué, cerquitas de la meta, qué hermano. dijiste, licenciado? ¿Qué nos enseñaste? A Jesús vino y lo tentó. También. ¿Qué le respondió Jesús? El discipulado? En la palabra, güey. ¿Qué le vas a responder? El diablo va a atacarte. Mira, mira, mira. Es Eh, nuestro Dios. Dios es amor. Porque es. Hey, ¿qué dijo Romanos 8:1? No hay ninguna condenación para Ninguna los condenación hay el para que los que te. están en Cristo Jesús. El diablo es el que te viene a condenar. Ay, a Pablo, mira, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Mira, tú eres malo. Por Sí, eso escribió Pablo eso, no por otra cosa. sí. ¿Te crees bueno y haces, por qué haces lo malo? Sí, por eso a mí me gusta mucho la canción, hermanos. Escuchen, hay una canción de, No eres cantante, pero cántale. pero se las explico cómo va. Hay una canción de un grupo que se llama El Tercer Día, que es un grupo americano. Y dice, la canción es una pregunta, le dice, ¿qué vas a hacer cuando te presentes delante de Dios? Y saben, ya Javier y yo lo hemos hablado, lo hemos hablado. Mucha gente va a decir, en tu nombre hice esto, hice lo otro, pensando que sus obras, oh, yo fui bueno, yo di 10, me encontré un niño en la calle y le di $10. Pero ¿saben lo que la canción dice? Y eso yo hago y vemos y Javier y yo hablamos de eso. Esto es lo que le tienes que decir. Dice, cuando te presentes delante de Dios, lo único que vas a poder decir es, I trust in Jesus. Confía en Jesús. ¿Por qué? Miren, porque yo inclusive
Ahora yo he cambiado mi manera de orar. Ahora le digo, Señor, confío en tu habilidad de salvarme. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, Padre, los que me diste, no perdí a ninguno. Él es el que no los va a perder. Tú, si ya eres de Jesús, Él no te va a perder, te va a encontrar. David decía, ahí andaba, David era como los niños chiquitos que cuando que juegan a las escondidas con sus papás, que al final, no sé si les ha tocado a un niño chiquito cuando tienen 2, 3 añitos, se ponen en una esquina y se tapan los ojos pensando que el papá no los va a ver. Pero y Dios es así con nosotros. David decía, si me voy a los lugares más altos, ahí estás tú. Si me voy a los lugares, me escondiera en el Seol hiciera mi cama, el Seol que es la muerte, ahí estás tú. En donde quiera Dios te ve, te va a alcanzar. Jesús le dijo a este muchacho, ¿cómo se llama? Uno de sus discípulos, se me olvida ahorita, pero le dice, cuando estabas abajo de la higuera te vi. Ah, Natanael. Natanael, cuando allá estabas abajo de la higuera, a lo mejor tristón, pensando, orando, lo que sea, yo ya te había visto. Y el gallo ahí cayó y dijo, Dios, tú todo lo sabes, entonces yo te voy a seguir. Hermano, en donde quiera, cualquier situación que estés pasando, Dios sabe. Lo único que, ¿sabes qué? Ve es que nos estamos yendo por ahí, pero por alguien lo necesita, nosotros también, pero dice en Job, cuando está esa conversación entre Satanás y Dios, según la permisiva, Dios le dice, puedes hacer todo lo que quieras, pero no le quites la vida. Porque dice en el Nuevo Testamento, todo se conecta, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Mientras tú te mantengas en Cristo Jesús, hermano, amigo, lo que decía el ladrón, Jesús le dijo el ladrón a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús les dijo, miren, yo le estoy adicionando aquí, pero es que como, imagínense, está en la cruz, está sufriendo, está clavado las manos, los pies, lo han latigado al preso por todo lo malo que hizo. Y más, sin embargo, Jesús le va a decir, tu vida, porque ahorita mismo lo que acabas de confesar, tu vida está escondida en mí. No le dijo su cuerpo, no le dijo su economía, no le dijo su salud, le dijo su vida, porque la vida eterna es la vida Zoe. Yo por eso nombré a una de mis niñas Zoe. Esa es la vida de Dios. Bios es la vida natural, pero Zoe, la vida de Dios está escondida en él. Y mientras estemos agarrados de él, a pesar de todo lo que pasa en este mundo, mira, ese es otro debate que yo tengo con personas, porque a veces las personas dentro de la palabra nos vamos a un extremo de que si Dios me tiene que sanar a fuerzas, Dios me tiene que sanar a fuerzas. ¿Por qué? Porque es su promesa. Y sí, pero las promesas de Dios no tienen tiempo, no tienen fecha de caducidad. Cuando estemos del otro lado mira, yo quiero que Dios me sane del corazón porque no puedo trabajar físicamente completamente como quisiera Dijo un cuate licenciado, dale por ahí. para proveer. Ya nos fuimos por ahí. Y hasta ahorita todos los días le doy gracias a Dios por mi nuevo corazón, por un sueño que tuve. Y todavía tengo que ir al hospital, todavía tengo que tomar medicina. Pero saben una cosa, espero que se cumpla en esta tierra, pero si no se cumple aquí, se va a cumplir allá, porque en Apocalipsis dice que no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, vamos a tener un cuerpo glorificado. O sea, ¿puede Dios cumplirlo aquí? Sí, y yo quiero que lo cumpla aquí. Sí, pero decían, decían los tres amigos que metieron al fuego, los tres amigos de Daniel, Misac, Sadrach y Abednego, Abednego. que dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron al rey, Dios es capaz de salvarnos, pero aún si no nos salva de este horno de fuego, no nos vamos a doblegar hasta ante tu imagen. Igual así los hijos de Dios. Dios, yo les he dicho a mis hijos, ayer hablaba con mi hijo, yo creo, porque voy a tener una nietecita, voy a ser abuelo ahora, primero Dios en mayo de este año. Y yo le decía, hijo, déjame te digo una cosa, yo voy a disfrutar a mi nieta, ya sea en esta vida o en la vida que viene, porque yo creo que Jesús viene por nosotros. Imagínense que Jesús viniera por nosotros hoy. Pues ya mi nietecita no van a ser en este mundo y su mamá es hija de Dios y mi nietecita pues ya es una persona, va a estar en el cielo porque el cielo es el reino de los, el reino de Dios es de los niños, dice la palabra. So, hermano,
no te desesperes que a veces las cosas no pasan como tú has creído, como tú has esperado. ¿Quieres ver el de Stanley? Ay, Y ya llevamos una hora y siete sí. minutos. No te desesperes, sigue creyendo en tu sanidad, sigue peleando, como decía Javier, sigue peleando por tu matrimonio si eso es posible, pero si no, no te agüites, tú sigue, lo único Dice que sí no dejes es de agarrarte de Jesús, de quitar porque en la el mirada. momento que tú digas, Jesús no sirve, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios es el que Javier y yo no los vamos a convencer de que Jesús es el camino al Padre. El Espíritu de Dios es el que convence a las personas. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar al final de tu vida, porque a lo mejor al principio lo puedes rechazar, pero al final lo aceptas y ya dejaste de blasfemar. Pero si llegas al final de los días y sueltas la mano de Jesús y dices, Jesús no era el que me iba a salvar, ahí sí blasfemas. Entonces, suelta todo lo demás. Dice la palabra que ores porque hay muchos hermanos que están pasando lo mismo que tú y yo estamos pasando alrededor del mundo. Están pasando por dificultades, por matrimonios rotos, por familias rotas, por economías. Es más, aquí en Estados Unidos estamos en el 2%. Aquí, hermano, pueden. Yo fui el otro día ahí a un lugar. Dijeron que estaban dando comida y fui, me dieron 2 bolsas de comida. Aquí en Estados Unidos es bien difícil que las personas sufran por hambre, como en Sufren otros porque quieren. países. Hasta por ir a traer comida gratis les da a veces Sí, pereza. entonces, pero o sea, no tenemos a lo mejor esa dificultad, te digo, pero tenemos otra presión ahorita, el ataque contra los inmigrantes y mayormente es abiertamente contra le decía Javier hace ratito, contra los prietos, contra nosotros. En la calle ven a un güero y no lo paran, y ven a un mexicano y lo paran, Y hay sin mucho importar. polaco inmigrante. O no mexicano necesariamente, porque por la cara no se puede con exactitud saber si eres mexicano pero el punto es ese, no dejes que ninguna de esas cosas te separe de Dios, porque ve, tú puedes decidir separarte de Dios. De su lado, Él dice lo que decías en Romano, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa por venir te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Ni Jesús, ninguna cosa creada. ni ninguna cosa creada. Entonces, lo que decía el licenciado ahorita, creo que ya le dimos por ahí, licenciado, que habló, que decías de Job, muy interesante, que le decía Dios aparentemente a Satanás, hazle lo que quieras, pero no le quites la vida. Entonces, te van a predicar de Job y te van a decir que es necesario ese proceso. Dijo aquel, sí y no. ¿Por qué? Porque ya venció Jesús la acta de decretos en la cruz. Sí, Dice Pablo, y en Jeremías 33, si no me equivoco, dice que no le va a tomar al hombre, ni se va a acordar um, Pablo dijo, no tomándole en en cuenta a los cuenta hombres sus pecados. sus pecados. Y en Jeremías dice similar, pero diferente. Sí, Entonces, como decía el licenciado ahorita, van a haber crisis, van a haber cosas, pero no quites, dijo en Hebreos, si no me equivoco, licenciado, que he puesto los ojos en Jesús, sí, el autor y consumador de de la nuestra fe. fe. Entonces, y yo he platicado con esa persona, la que no se nombra, este, le decía yo, es que nosotros somos creyentes, sí, el diablo va a venir a decirte que hiciste las cosas mal, Sí, pero enfócate en Dios, él no te toma en cuenta eso. sí. Jesús, ¿para qué murió entonces? ¿Murió en vano o por qué murió? Murió por algo, que no sea en vano su sacrificio en la Otra cruz. vez, Lee, Chale, licenciado. volviendo a la canción. Hermano, amigo, ¿tú crees que Jesús, y no te estoy diciendo que no, porque la palabra de Dios habla, pero tú crees que Jesús te va a preguntar, o Dios te va a preguntar, si fuera así, eso no va a pasar, pero si fuera, te va a preguntar a la entrada del cielo, o sea, esos son chistes, ¿ok? Que va a estar ahí, como dicen, luego San Pedro va a estar ahí a la entrada y te va a preguntar, Tú no calificas. ¿cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuántos padres nuestros dijiste? ¿Cuántos Padres Nuestros? ¿Cuántas Aves María? ¿Cuántos viacrucis? Yo de chiquillo pensaba que ganaba puntos y me iba a todos los viacrucis desde chiquillo. ¿Cuántas iglesias visitaste? Yo visitaba las iglesias de chiquillo pensando que me ganaba puntos. ¿Cuántas horas oraste de rodillas? ¿Cuántas horas paraste? ¿Cuántas horas, cuánto dinero diste? ¿Diste el 10 o diste el 15 o diste el 20 o cuánto diste? Esas no van a ser las preguntas. La única pregunta que importa es ¿en quién creíste?
porque la vida eterna es esta, que crean en ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo en el que has enviado. Porque Jesús es la piedra desechada por los edificadores y es el único nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ahora, hay mucho, bueno, ya de eso ya hablamos, de que hay principios que si tú practicas en esta, Tiene que, tienen, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero para la salvación, hermano, la única cuando llegues a la puerta del cielo, sí, eso es no, como chiste, no necesitas sembrar nada. ¿aceptaste el sacrificio de Cristo por ti? Sí. O que el acta de decreto que era contraria, la clavó él en la cruz del Calvario. Tus pecados Dios los echó al fondo del mar y se olvidó, los puso así tan lejos como está el este del oeste y se olvidó de ellos. Isaías dice, si fueran tan rojos, pero vienes a cuentas y me los cuentas y te arrepientes de ellos, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Entonces, ¿cuál es el problema? Jesús dijo, tetelestai, Está consumado. consumado es, o sea, todo lo que se necesita para estar de vuelta en el paraíso de Dios ya lo hizo Jesús. Ahora lo que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio y no soltarte de ese sacrificio. Pensamos nosotros, por eso te digo, a veces hay teologías, hermanos, que hay que tener cuidado, que inclusive nosotros creímos en un tiempo, yo puedo decir que yo creí en algunas de esas, pero tú te das cuenta, los hombres que más en la historia, más han manifestado, si se puede decir así, el cristianismo o el estar ungidos por Dios, fueron los apóstoles. Caminaban y la sombra de Pedro sanábale. Yo nunca he visto eso en mi vida. Pedro oraba y temblaba el lugar. Dice que con Juan le decían, Señor, danos de nuevo. Y dice que temblaba el lugar porque lleno del Espíritu Santo. Pedro lo encarcelaban y venía un ángel y lo sacaba. Pablo Pablo, cantaba. No, Pedro también, no, el ángel sacó a Pedro también de la no, cárcel. Y Pablo pues, estaba encadenado y el ángel también le quitó las esposas. A Pedro no le abrió la puerta, lo pasó por la pared. no pasó A por la- Pablo le abrió la puerta. Pablo le quitaban su pañuelo. Imagínense el pañuelo con el que se limpiaba los mocos. Se lo quitaban y se lo ponían. Creo que era Pablo también. No, era Pedro el que ponían los enfermos al lado. Pedro iba y les decía, ¿cómo se llama? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, que pedías Pedro y Juan. limosna. O sea, y ellos, hermano, que después de, cuando Jesús se fue, eran al parecer los hombres más ungidos del mundo. ¿Qué pasó con ellos? Ah, me llegó una de este en Facebook, crucificados, uno de cabeza, a uno lo jalaron y le arrancaron, a otro le metieron una estaca, el único que murió de viejo fue Juan, pero todos los demás los mataron, a Pablo le cortaron la cabeza en Roma, ¿verdad? O sea, ¿dónde está supuestamente esa? Dios nos va a proteger de todas las cosas. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. Ey, Pablo, mira, que lleguemos, el punto es este, hermano, que lleguemos a decir lo que dijo Pablo. Ya corrí la carrera, por lo demás ya ni me preocupo. Yo ya llegué a la carrera y ya estoy en el punto de ofrecer mi vida como sacrificio. O sea, ya, yo creo que Dios ya le dijo, hijo, ya, por eso es que Pablo al final escribió a Timoteo, a Filemón, y les encargó la iglesia, porque él ya sabía, ya el Señor estoy ya para que me maten, pues, pero ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, dijo, hermano, amigo, es más, los hermanos escuchen esta palabra, los amigos y familiares míos y de Javier que no han aceptado al Señor Jesús. Si no estás agarrado con la mano de Jesús, boom, te vas a quedar y te vas a quedar a un tiempo, Jesús decía, un tiempo como nunca ha habido antes. Y tú ponte a pensar, en Japón ya dejaron caer bombas nucleares y murieron pueblos completos, Nagasaki y Hiroshima completitos cuando cayó la bomba. Gente que en el momento dicen los que estudian que del impacto se les arranca toda la carne de los huesos. Murieron tantos judíos bajo Hitler que los metía a cámaras de gases, que inclusive hay una teoría, yo no sé si sea cierta, que usaban la grasa humana para hacer jabones. Mao, uno de los chinos que mató más de 100 millones de personas.
uno de los rusos que hicieron el comunismo, mató a tanta su gente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la peste bubónica, la peste española, las pestes que ha habido en África, y eso ha matado millones y millones y millones, el COVID, pero Jesús dijo que nunca ha habido, fíjate cómo va a estar de feo, nunca ha habido un tiempo como el tiempo que se viene a la tierra de juicio de Dios. Porque ahí sí va a estar, imagínate, vas a querer agua. Bueno, ya lo hablamos, ya otro día. Clic, dale, si algo más ahí. No, pues sí, que como decíamos ahorita, Satán, todo lo que estás diciendo de Pablo, de lo que hacían, de Juan, que sanaron, el ángel lo liberó. Yo hablaba con esta persona ayer. Regálame agua de allá. Sí, yo hablaba, yo hablaba con esta persona ayer y le decía yo, pues, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo, sí. Y le dije esta escritura, ¿no? Le dije que yo estaba, le dije, yo he orado por Julio y no ha sanado. Pero ¿qué dice la palabra? Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees, licenciado? Yo creo, Sí, pero no ha llegado a ese punto. no llegué. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas Sanará. veces? Entonces, ese era mi reclamo con Dios. Hey, Dios, Pablo dice que él terminaba haciendo lo malo que no estaba en él, pero aún así hizo milagros. Entonces, Sí, yo ese es mi ruego, mi oración, porque sí, de eso es lo que deberíamos, estas señales seguirán a los que creen. sí, Pero está haciendo más fuerte las señales del anticristo, que están haciendo señales del falso Cristo. sí, Entonces, esto debería de pasar, que la alta, como decía el licenciado, que Job que no se le dio permiso a Satanás de quitarle la vida, pero ahora la acta de decreto ya está clavada. sí, Tenemos que creer que tiene que eso suceder, sí, de este versículo, que pondremos, porque decías tú de la gente que iba a estar frente de Jesús, en tu nombre, porque ahí dice que en tu sí, nombre, no sí. en ningún otro nombre, Eh, en tu nombre, y le dijo, no, ustedes hicieron el mal, no son dignos de vestirse el himno de fino. lino fino y resplandeciente. Sí, Entonces ya ahí lo dejamos, nos fuimos por otro lado, porque sí, así yo creo que fue, ahora el sí como Señor dicen que nos mis llevó cuates, por... desde el cielo fue la orden ahí, yo creo, guiados por ahí, Sí, y porque que ustedes lo necesitaban y nosotros también, era para seguir. Agárrense de Jesús, dice la palabra, busquen de Dios ahora que aún puede ser hallado. Porque dice otra escritura, voy a traer hambre a la tierra y no de comida, sino de la palabra de Dios. Porque ¿qué creen que el mundo quiere hacer? Facebook nos borra todos estos videos, porque no quieren que, según el algoritmo, somos personas no incluyentes, porque queremos a fuerzas que nuestra visión de la espiritualidad, nuestra fe. nuestra fe, pero no podemos, decía Pedro. Jesús les dijo, porque Pedro le dijo, ay Señor Jesús, tú hablas cosas difíciles. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, ay, pobrecito de ti, Pedro. Le dijo, si también te quieres ir. O sea, Jesús Vete. no le dijo, lo voy a cambiar para que te sientas bien. No. Le dijo, si también te quieres ir, mira, como le dije yo a alguien, ¿te acuerdas? Ahí Ahí está está la la puerta. puerta. Yo he tenido discusiones con mis hijos de eso y yo le dije, mira, hijo, mi fe en Cristo yo no la voy a cambiar ni por ustedes, aunque los amo más que nada en la vida. O sea, primero es Él y después ustedes. Entonces, y ya Pedro le contestó a Jesús, ¿a quién vamos a ir? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. O sea, no vamos a ir a nadie más. El camino, el único camino eres tú, el único camino y la verdad y la vida. So, hermanos, Se tenía que decir. se tenía que decir y se dijo, ustedes agárrense de Cristo, estamos en unos tiempos críticos, no se van a mejorar los tiempos en el mundo, Van a empeorar. no va a haber salvadora, no es este el presidente Trump no es el salvador de Venezuela, No libertad de es Venezuela. el salvador de Venezuela, es Jesucristo. Dios lo usó para Sí, este tiempo. no es un político. Ayer me daba risa, hermanos, porque ustedes saben la persona que mataron que le dieron un balazo aquí, ¿da? El Kirk, No me daba risa eso, lo que me daba risa es que la, hay unos pleitos ahorita de que están acusando por dinero y, y la organización que ahora se quedó a manos de su esposa, la viuda,
Se llamaba, la organización se llamaba, debajo de él se llamaba Turning Point USA. Y la viuda de él salió diciéndole que las personas que hablan de mi esposo ya no lucren con su nombre, déjenme descansar. Y me dio risa que le acaban de dar a ella 10 millones de dólares por cambiarle el nombre de Turning Point USA a otro. Y yo digo, "Ah, se vendió por, Mm. hermano, nos dio el ejemplo Judas. Judas se vendió por dinero, rechazó a Jesús por dinero, Por 30 monedas de plata. por 30 monedas de plata. Y ni le sirvió de nada. El campo que compró ahí mismo se rompió la cabeza. No pudo disfrutar nada de lo que le había comprado el campo. Pero, anyways, hermanos, agárrense de Dios. El Ya mundo no se va a nosotros no poner. nos crean, ustedes lean lo que estamos leyendo. Miren, no, otra cosa, y son cosas que Dios le trae. La palabra dice, cuando el pueblo de Dios, los judíos estaban en Egipto, cuando vino la plaga de la oscuridad a todo Egipto, el pueblito de Gosén, donde estaban los judíos, siempre había luz. Nosotros sabemos que aunque veamos todo caerse el mundo a pedazos, la luz de Cristo está en nuestro corazón y por eso no nos agüitamos. Dios los bendiga y ahí le dejamos, Licky. Hasta la próxima. Hasta la próxima.